¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas en CNN Chile. Queremos invitarlo a conversar en estos días de vacaciones para muchos, además del ocio en los niños y en las niñas, y lo importante que es generar estos espacios. Así que vamos de inmediato a saludar a nuestro invitado el día de hoy. Ahí ya lo vemos. Él es Sebastián Wenceslao, psicólogo y profesional de atención no presencial de Fono Infancia de la Fundación Integra. Bienvenido, Sebastián, a CNN. Gracias, Fresia, un gusto. Bueno, decíamos que es bien relevante este tema, sobre todo en época de vacaciones para muchos, donde quienes somos papás seguramente lo entendemos y lo sabemos más de cerca. ¿Qué tan importante y por qué en estos espacios de ocio para los niños y niñas? Bueno, yo creo que en primer lugar es súper importante relevar esta pregunta en nuestra sociedad, como el valor de la producción, de la productividad. Es un concepto que está muy valorado, incluso sobrevalorado, desde las más tempranas como etapas de la infancia. Estamos llamados a producir, ¿cierto? A incorporarnos a un sistema educativo, a estar ocupados, a estar haciendo actividades productivas, y se va generando muchas veces una desconexión de los propios intereses personales, de la satisfacción, del compartir, ¿cierto? En pos de esta productividad. Entonces yo creo que es importante como cuestionarnos un poco esa noción y tener en cuenta que los espacios de tiempo libre y de ocio son relevantes en tanto permiten la conexión de los niños, de las niñas y de las personas en general con sus propios intereses personales, ¿cierto? Con las cosas que nos gustan, ¿cierto? Con el disfrutar, ¿sí? Con la creatividad, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante poder quizás significar el ocio, resignificar el ocio como un espacio también positivo en el cual se abren posibilidades, ¿cierto? Para que los niños y niñas puedan experimentar emociones, ¿cierto? Y experiencias también intelectuales en otro sentido, más allá, ¿cierto? De lo que nos impone, como decía al principio, este sistema de producir constantemente. ¿Y qué hay de los adultos? Lo pregunto porque en los adultos que de alguna manera también fuimos, no sé si todos, pero la mayoría quizás hay una generación de eso, en que había que estar haciendo cosas y bueno, con esa creencia ya en cómo se los traspasamos ahora a los niños, niñas o incluso adolescentes para evitar y tener un límite, o dónde está el límite, hay dos preguntas en una, para que no sea siempre ocio, pero tampoco sea como una obligación del qué hacer. Claro, yo creo que estamos permanentemente en esa contradicción, ¿cierto? Como en buscar un equilibrio que sea sano entre lo productivo y el tiempo libre y el ocio. Sin embargo, yo creo que es importante como dar ese espacio, ¿cierto? Si bien hay actividades durante la rutina de la semana, del día, donde se está dispuesto el tiempo para actividades productivas, ¿cierto? Como estudiar, ¿cierto? Como para desarrollar talentos, etcétera. También es importante que los adultos entendamos que no es necesario estar estructurando toda la rutina de los niños y niñas todo el tiempo, ¿sí? También es importante generar y abrir espacios donde la libertad esté presente, ¿cierto? Donde la decisión de qué voy a hacer, de cómo me voy a entretener, ¿cierto? De en qué voy a ocupar mi tiempo también esté presente, ¿cierto? Eso implica situar a los niños en una concepción distinta, ¿cierto? A la que quizás la mayoría de nosotros fuimos criados, donde se nos decía constantemente lo que teníamos que hacer, ¿cierto? O en qué nos debíamos ocupar. Lo que recomendamos es situar a los niños como protagonistas también de su vida, de su historia, de sus decisiones. Ellos pueden tomar sus propias decisiones respecto de lo que les gusta hacer, y en eso los adultos podemos ser agentes facilitadores, o sea, podemos, por ejemplo, validar, ¿cierto? Reconocerlos como sujetos de derecho que pueden, como decía antes, tomar sus propias decisiones y decidir sobre su vida, y podemos ir abriendo espacios donde podamos ir, por ejemplo, abriendo preguntas, ¿sí? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cierto? ¿Qué necesitas de mí para eso que te gustaría hacer? ¿Cierto? ¿En qué lugar te gustaría hacerlo? ¿Cómo? ¿Sí? Y de esa forma ir desarrollando también la autonomía y la decisión personal. Sí, ahora, ¿de qué manera también? Porque
poníamos el ejemplo de cómo fuimos criados quizás en distintas generaciones, pero antes. Y ahora cuando hay una tecnología que es bien invasiva, ¿no?, en los niños y niñas, entonces ahí como también se ponen límites de que no todo ese tiempo, porque muchos niños, me imagino yo, y niñas esperan ese momento de ocio solo para conectarse, que me imagino no es en la parte 100% creativa, ¿no?, teniendo a lo mejor un poco de todo, pero cómo ahí como psicólogo, Sebastián, tú nos puedes ayudar también a marcar o los límites o dejar que haya espacios de creatividad en el fondo también. Sí, yo creo que, claro, al igual como decía antes, es importante como lograr un equilibrio. Si bien la tecnología muchas veces se demoniza en términos de que pensamos que el espacio del uso de pantallas y tecnología puede ser perjudicial, yo creo que es importante lograr un equilibrio en ello, porque la tecnología también es una realidad que está presente en la vida actual de los niños y niñas, ¿sí? El uso de la tecnología también puede implicar un espacio creativo si es que, por ejemplo, como adulto acompaño el uso de la tecnología, ¿cierto? Y las pantallas. Por ejemplo, estar presente ahí, interesarme por lo que mi hijo o hija o el niño que estoy cuidando está haciendo, ¿sí? Y ir también estructurando distintos tiempos. Hay espacio para las pantallas, ¿sí? Porque son importantes en la vida y si no están, y muchas veces si los niños y niñas no están también ligados a la tecnología, también quedan, Sí. quedan excluidos de un espacio social porque todos los niños están compartiendo también ahí, pero se puede limitar el tiempo, ¿sí? Se pueden ir estableciendo límites sanos donde la tecnología ocupa una parte, ¿cierto?, del espacio de la vida y el tiempo libre, ¿cierto?, libre de pantallas, también cobra una importancia especial, ¿sí? O sea, no todo es como de blancos o negros. También se puede lograr un equilibrio ahí y los adultos estamos llamados a eso, ¿cierto? A establecer esos límites que sean sanos y donde la creatividad y el tiempo libre se pueda como desarrollar. ¿Mm? Sí, ahora en este sentido hay un punto de vista que es bien interesante porque, claro, dice en alguno de de la concepción negativa que podemos tener los adultos desde nuestra perspectiva adultista, ¿no? Entonces, aquí es como se traspasa al final en estos mismos conceptos a temprana edad quizás para los niños y niñas. Entonces, ¿cómo esto los puede afectar? Sentirse presionados quizás, sentir que siempre tienen que estar haciendo algo o con la pregunta constante, que a mí me pasa mucho, ¿qué vamos a hacer hoy día? Y eso, ¿cómo se va a ir manejando en la medida que no le entreguemos ese concepto adultista a los niños y a las niñas? Ujú, sí, en ese sentido yo creo que es súper importante que los adultos estemos conscientes y cuestionemos ese adultismo que tú estás mencionando, ¿sí? Adultismo implica que las necesidades de los adultos, ¿cierto? Que los intereses, ¿cierto? Y que las responsabilidades que implica la crianza están por sobre las de los niños. ¿M? Eh, Tener cambiar esa perspectiva a poder situar a los niños como sujetos de derecho implica abandonar un poco esa perspectiva adultista y empezar a fijarnos en qué necesitan, ¿cierto? En qué ellos realmente se quieren desarrollar desde sus propios intereses, y eso implica validarlos como sujetos, ¿cierto? Como decía antes, eh, podemos imponer ciertas cosas que están implicadas o sujetas a nuestro modelo de productividad, ¿cierto? Escolar o laboral, pero también cambiar esa perspectiva implica que validemos que los niños pueden tener y tomar sus propias decisiones, que los niños pueden ser protagonistas de su vida y de su historia, ¿cierto? Que ellos pueden tomar decisiones, ¿cierto? Que nosotros podemos validarlas, que su opinión es importante, que sus sentimientos son importantes. Y en ese sentido, como llevándolo al tema que estamos hablando, eso implica también que uno puede ir co-construyendo con ellos como la rutina del día o de la semana, ¿cierto? Podemos decir, estas son las responsabilidades que son importantes para mí que tú cumplas, ¿cierto? Porque eso implica, ¿cierto? Que te estás desarrollando intelectualmente o escolarmente, pero también tenemos estos otros espacios que podemos ir tomando decisiones en conjunto, ¿cierto? Y preguntarles, ¿cómo te gustaría ocupar ese espacio? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cierto? ¿Qué necesitas de mí para que yo te pueda ayudar? Ajá. ¿Sí? Implica situarlos a ellos en un rol más activo, ¿cierto? Que los valide, como decía anteriormente, como sujetos de derecho, como personas que tienen
la capacidad de decidir desde temprana edad sobre su vida, ¿cierto? Finalmente estamos hablando de la capacidad de decidir sobre cosas que les provocan satisfacción personal, que les provocan conectarse con su mundo interior. Y, ¿cierto? Y para eso, ¿qué más importante que el mismo niño o niña decida, ¿cierto? Y se pronuncie respecto de esas cosas que son importantes para él? Así O para es, ella. exactamente. Sebastián, muchas gracias por hablar con CNN en esta oportunidad. Muchísimas gracias y quedas invitado para una próxima conversación. Gracias a ustedes también. Nos vemos. Bien, ahí estaba Sebastián Wenceslao, psicólogo y profesional de Integre, a propósito de los tiempos de ocio, lo importante que son, no solamente en vacaciones, también en época escolar, dejar y nivelar ahí tanto los deberes de los niños y niñas y también el tiempo para que ellos creen y vayan siendo parte y protagonistas de su propia historia, como nos decía nuestro invitado. Los dejamos invitados a que sigan en compañía de CNN Chile. Nos vemos.